Estamos en vivo en una nueva transmisión, en una nueva oportunidad, una hora más, para compartir algunas ideas, algunos pensamientos de la actividad política, la que realizamos y un poco, no quiero decir dar una clase, pero pues sí compartir un poco de mis experiencias en el Congreso y pues hacerlo con con un tono de profesor que les cuento, di clases muchos años en la universidad y son de las cosas que me gustan hacer y pues hoy les contaré como profesor un poco lo que ha pasado. A quienes están conectando, gracias por acompañarnos. Eh, Si tienen alguna pregunta, pues las van escribiendo y trataremos de ir contestando todas las preguntas, sean o no sean del tema. Obviamente, preferentemente, iremos contestando las que tengan que ver con este tema. Hoy quiero platicar sobre pues, las iniciativas de ley y usar un poco de ejemplo las iniciativas de ley que he presentado o en las que he participado, que son dos cosas diferentes. Las que he creado, pues, o he investigado para hacerlas, y las otras, eh, las que, como les digo, he participado y trataré un poco de irles explicando esas diferencias entre crear una ley, participar en una ley y estar coyunturalmente en una ley. Bueno, déjenme empezar. Empezar y creo que vale la pena. Buenas noches, don Justo, buenas noches a los que se van conectando. Gracias por sus ánimos que nos van dando en las distintas redes, que nos van echando porras, dándonos ánimos para que sigamos en el camino del bien, en el camino de representarlo, de luchar por las causas justas y mantenernos siempre del lado del pueblo, gracias William, y muy firme a los principios e ideas que uno constantemente promulga o va contando. Las leyes que rigen un país son creadas por el Congreso de la República, es decir, por la representación popular. Y ahí, por supuesto, hay distintos tipos de leyes. La Constitución, eh, leyes de rango constitucional, leyes generadas por el Congreso, que se crean unas con, con mayoría calificada, 107 votos, y otras que se van creando pues con mayoría simple o 81 votos. Y pues luego hay acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales y distintas disposiciones o reglamentos. Pero las leyes generalmente nacen de los parlamentos. Así funciona. Entonces, en el Congreso, el poder más grande del Congreso de la República como órgano es crear leyes. El poder más grande de los diputados, un poco de forma individual, es fiscalizar. Pero el poder de crear leyes en el Congreso, como Congreso, con 81 votos, es, creo yo, la atribución más importante del Congreso y más poderosa. Por eso es que insisto yo a los colegas de mi propia bancada, a los colegas cercanos, al Congreso en general, de la importancia de asistir al Pleno. Tengo yo, pues en los 3 años que llevo de estar en el Congreso, casi en todos, más del 90% de asistencia y en algunas oportunidades 100%. Porque sí estoy convencido que lo importante es ir al Congreso a
participar en esa tarea de hacer leyes, o muchas veces de evitar que algunas leyes vean la luz. Ambas actividades son importantes, pero todo gira alrededor del poder de hacer leyes. Entonces, las leyes en el Congreso tienen una dinámica, tienen un proceso, y todo inicia con presentar una iniciativa de ley. Presentar una iniciativa de ley no es, pues, es algo que tiene dos partes, una iniciativa de ley. Por supuesto, estas iniciativas de ley se llevan a la dirección legislativa del Congreso. Pues ahí le dan un número por orden. Y la iniciativa de ley tiene dos partes importantes. Una es la exposición de motivos y la segunda es los artículos que lleva la ley. La exposición de motivos, ahí uno trata, o el que quiere legislar, o el que propone las leyes, trata de explicar el por qué es importante crear esta ley, o por qué debe ver la luz o nacer a la vida esta ley. La exposición de motivos y luego el cuerpo legal, es decir, el artículo 1, 2, 3, título 1, título 2, qué sé yo. En Guatemala tienen iniciativa de ley, es decir, pueden presentar una ley. Usted vecino, usted ciudadano, usted solito no pasa una ley y llevarla al Congreso, no puede. ¿Quién sí puede? Puede el Tribunal Supremo Electoral, puede la Universidad de San Carlos, puede la Corte Suprema de Justicia, puede el organismo ejecutivo, puede cualquier diputado. O sea, yo puedo presentar una iniciativa de ley, cualquiera, quiero decir, un diputado, por supuesto, más también. Y 5,000, o sea, los ciudadanos pueden presentar iniciativas. Bueno, no, eso es para reformar la Constitución con 5,000 firmas. Estas son las personas que necesitan o pueden presentar. Si usted quiere una iniciativa de ley, o un grupo de vecinos quiere una iniciativa de ley, se junta o va a cabildear con un diputado. Bueno, luego que entra esa iniciativa de ley, se lee en el Pleno. En el Congreso se debe de leer esa iniciativa de ley y se manda a una comisión. El Congreso tiene 32 comisiones y ahí se puede mandar a la Comisión de Economía, a la Comisión de Finanzas, de Puntos Constitucionales, Comisión de Vivienda, una serie de comisiones. Y una vez llega a esa comisión, pues ahí se supone que un grupo de diputados que les interesan los temas relacionados a la comisión, por ejemplo, si es de vivienda. En el caso mío, estoy en previsión social, leyes relacionadas a LICS, relacionadas a pensiones, a atención médica, llegarán a la comisión de previsión social, y ahí hay un grupo de diputados que nos interesa el tema, pues la analizamos y le damos dictamen favorable o desfavorable. Luego de ese dictamen, la comisión regresa al luego de ese dictamen, la comisión regresa al Pleno para que tenga 3 debates, 3 discusiones. Por supuesto, se puede declarar de urgencia nacional y se elimina tanto, pues, digamos, se eliminan las 3 lecturas y se hace solo en una. También se puede, digamos, eximir o permitir que se conozca la iniciativa sin que haya un dictamen de la comisión. Pero lo normal, lo sano, lo correcto a mi juicio, es que las iniciativas tengan 3 debates. Entonces, en el Pleno se debate, en el primero y segundo debate, pues la idea es alertar y empezar a opinar sobre el tema, empezar a decir la postura de uno, si ve con buenos ojos esa iniciativa, si no, si cree que debe de prepararse algunas enmiendas. Y todo esto termina luego de 3 debates en un cuarto paso, que es lo que se conoce como
discusión y aprobación por artículos y redacción final. En esta parte de la iniciativa de ley es donde uno puede pedir la palabra y someter algunos cambios, ya sea en la redacción o en algunos artículos completos, pedir que se quite un artículo, que se agreguen otros. Pues en esta parte es donde ya la iniciativa ya casi está lista y se afinan los últimos detalles. Luego de que el Congreso aprueba una iniciativa de ley, esta pues se debe publicar en los medios de comunicación, en algún, digamos, en el Diario de Centroamérica o en algún diario oficial, en el caso el Diario de Centroamérica. Y todavía hay un espacio de tiempo en que el presidente, es decir, el organismo ejecutivo, puede vetar la ley. Es decir, el presidente tiene derecho a vetar la ley y decir, miren, no estoy de acuerdo con esta ley y la veto. Esa ley debe de regresar al Congreso si es vetada y volverse a discutir. Puede pasar sobre el veto del presidente siempre y cuando tenga 2/3 partes. Pero es importante que el presidente tenga ese derecho de vetar la ley. Es bien importante. Y bueno, ahí se regresa a otra discusión. El presidente Yamatei creo que ha ejercido su derecho a veto 1 o 2 veces, si no estoy mal. Bueno, ese es el proceso de crear una ley. Se presenta a la dirección legislativa, se lee en el Congreso, se manda a una comisión para que la comisión dé un dictamen, es decir, haga un análisis. Ahí se pueden involucrar los interesados en esta ley, sociedad civil, cámaras empresariales, grupos sindicales, pues, a personas que les interese. A partir de que se da el dictamen de la comisión, pues ya se puede iniciar la discusión en el pleno. Bueno, ahora yo, antes de ver las iniciativas o platicarle un poco de las iniciativas que he presentado, les quiero decir cómo veo yo las distintas iniciativas que se presentan. Toda acción lleva un interés detrás de la misma. ¿A qué responden las iniciativas de ley? Déjenme contarle, antes de esto, que he participado de 32 iniciativas de ley. Todavía no he visto, y lo vamos a ver un poco más adelante, sí he visto que muchas de estas 32 iniciativas en las que he participado vean la luz, es decir, se conviertan en ley, pero una de las iniciativas que yo he presentado, digamos, de las que más he craneado, todavía no ha visto la luz. Pronto esperemos que alguna de estas se la vea. ¿Por qué motivo dicen que una ley se engaveta? Porque ya no le puso interés la junta directiva y quedan engavetadas. O iniciativas de ley que nunca se leyeron en el pleno del Congreso, es decir, no tienen ninguna posibilidad de ver la luz y entonces se engavetan. Es decir, las meten en una gaveta y ya nadie les pone atención. A los años de estar las iniciativas engavetadas, pues ya desaparecen. Por supuesto, cualquier diputado dentro de 4 años puede tomar una iniciativa de otro diputado y volverla a presentar. ¿Cuánto tiempo pueden durar las iniciativas en la respectiva comisión? Expiran las iniciativas. Las iniciativas se pueden pasar 4 años, 8 años. Ahí están. No necesariamente expiran las iniciativas. Cada inicio de periodo legislativo, cada 4 años, sí puede surgir una iniciativa de ley que mande a engavetar todas las iniciativas que se han
presentado y que se tengan que volver a discutir dada la nueva legislatura. Pero en esencia no hay, las iniciativas no expiran. Hoy, por ejemplo, discutimos o, digamos, sacamos de la gaveta, por decirlo así, una iniciativa que estaba desde el 2016 y 17. La Junta Directiva la vuelve a colocar en agenda. Había habido un mal procedimiento en esos años y se retoma el procedimiento y vuelve a estar ahí la iniciativa. Es decir, 5 años después, esa iniciativa sigue teniendo vida. Por cada comisión reciben dieta, no. Lo que gana o ganamos los diputados incluye participar en por lo menos 3 comisiones. Entonces puedes participar en 3, en 5 o en 7 y ganas exactamente lo mismo. No hay comisión por ir a las, no hay dieta por ir a las comisiones y tampoco te pagan menos por no ir a las comisiones. Puedes mandar cartas y eso. Si hay una parte en el sueldo de los diputados que está dividido entre sueldo base, asistencias al pleno y a las comisiones, pero es en general por ir a todas. Y los diputados pues pueden mandar sus excusas e igual les pagan. Es decir, el sueldo es fijo y no hay un castigo por no asistir. Cosa que debería de pasar, creo yo. Es más sano el que no va que no le paguen. Deberían de agregar una disposición donde antes de crear una ley se revise a fuerza todas las leyes para que no sean contrarias, ¿verdad? Me imagino que se contradigan unas con otras. Es una mezcla de, digamos, hay varias formas de que eso que tú pones ahí pase. Si el Congreso en determinado año crea una ley que va en contra de otra ley de mayor jerarquía, lo que termina pasando o lo que debe de pasar en un sistema de pesos y contrapesos, en un sistema donde hay Estado de Derecho, es que pues alguna persona puede ir y poner una inconstitucionalidad a esa ley y la Corte dice, pues sí, esta ley, como bien dices tú, va en contra de otra ley, es inconstitucional y la saca del sistema jurídico. Esa es una forma lenta. Ahora, hay otra forma que se utilizaba antes, que ya no se usa mucho en los parlamentos y a mi juicio es muy poderosa y muy sana. El cuerpo legal de leyes del país, no de la Constitución, ni de los códigos, ni de las leyes de rango constitucional, pero sí todas las leyes que va creando el Congreso a partir de estas grandes que te digo, deberían de funcionar 10 años, deberían de tener vigencia 10 años y al 10º año desaparecer. A menos que los congresistas de ese entonces decían que le van a volver a dar vida, pero 2 años antes, digamos, a partir del año 8. Eso ayuda mucho para ir limpiando el sistema y no tener justamente esos que dices tú, que muchas leyes se contraponen una con otra y que cada vez sea más complicado estudiar derecho o estar al tanto de unos códigos y leyes de leyes. Eso no ayuda al emprendimiento. ¿Qué leyes impactantes ha presentado? Pues no sé, digamos que tiene que ver con impactante, pero estoy convencido que la ley de eliminar el impuesto de solidaridad, si la lográramos pasar, sería fundamental para reactivar una buena parte de la economía. Creo que si lográramos pasar otra ley que busca disminuir el impuesto sobre la renta, también creo que si lográramos también una iniciativa que presentamos que tiene que ver con la forma como la municipalidad de Guatemala y las demás municipalidades están multando, también sería de un gran impacto a largo plazo, no solo para el bolsillo de los guatemaltecos, sino para la convivencia en paz entre municipalidad
y ciudadanos, porque la forma como hoy lo están haciendo es terrible. Pero ahí hemos ido. Ahora veamos un poco eso de los impactos y qué podríamos llamar de impacto o no durante esta legislatura. Yo antes de contarles un poco de las iniciativas, algunas de estas 32 que hemos logrado o en las que he logrado participar, les digo esto, ¿a qué responden? O quiero que platiquemos sobre esto. ¿A qué responden las iniciativas de ley? Es decir, ¿qué hay detrás de iniciativas de ley que los distintos diputados van promoviendo? Vean, a mi juicio, la voy a dividir en 4. Por supuesto, puede ser que pues hayan otras, pero voy a tratar de dividirlas en este 4. La primera, de a qué responden las iniciativas, tiene que ver con la forma de pensar del legislador, del diputado. Es decir, en qué cree uno y cómo, qué cree uno y cómo piensas o cómo pienso yo que mis creencias se pueden ver reflejadas en una iniciativa de ley que lleve al país hacia ese rumbo que uno sueña o que uno tiene planteado. Ese es uno. Por supuesto, idealmente, esta forma de pensar debe encontrarse respaldada dentro del bloque político al que uno pertenece. Pero igual lo separo porque siempre el legislador o cada legislador tiene su forma específica de pensar. A raíz de lo que uno cree, piensa, sueña, genera ciertas iniciativas de ley. Y ahí te voy a poner, o les quiero poner 2 ejemplos. La primera es esta que ya mencionaba antes de quitar el IUCI, perdón, el ISO, el impuesto de solidaridad. Para mí el impuesto de solidaridad es nefasto para el crecimiento económico, castiga a los nuevos emprendedores, al que la está pasando, que ya no llega a fin de mes, que ya no paga el bono 14, que no llega a pagar el préstamo, ese empresario, ese emprendedor, ya sea nuevo, que se la está viendo mal, caerle con el IUCI es de una vez que estés ahorcado y alguien te jale los pies. Me parece nefasto ese impuesto para el emprendimiento, para las empresas, para la generación de empleo, para la actividad económica sana. Por supuesto, hay otro grupo, si tú le vas a preguntar a la SAT y al que ejerce gobierno, te va a decir que no, que el IUCI es una maravilla porque te permite jalar más impuestos. Ahí es donde entra la forma de pensar. Yo sí creo que debiéramos hacer un esfuerzo por tener o incluso sacrificar un poco ingresos de corto plazo para que la actividad económica mejore. Mi forma de pensar, que se refleja en esa iniciativa del IUCI. Otra forma de pensar que se refleja en una iniciativa de ley que presenté es que el impuesto sobre la renta debe de bajar. Y propuse una iniciativa de ley que a quien contrate cierta cantidad de adultos mayores, de personas hasta arriba de 50 años, le baje el impuesto sobre la renta. Pero también creo, estoy convencido de que en Guatemala tenemos una cultura que las empresas prefieren patojos, gente joven, a gente mayor. Y entonces cuando el empleado va por los 45, la mía 50, en lugar de valorar más a ese trabajador y por supuesto pagarle más, ya los empresarios, la cultura empresarial en Guatemala empieza a decir, ay, ya me sale muy caro este señor, las canas, la falta de pelo, ya es cara. Entonces, veamos si no conseguimos unos de 25 recién graduados
les tenemos paciencia, los entrenamos, pero les pagamos menos. Entonces ven ustedes cómo a los 50 años conseguir trabajo se complica. Yo creo que así es el tema en Guatemala. Entonces, esta iniciativa de ley, o cómo combatir esto, bueno, pues combatir, porque a mi juicio es cultural, cómo le bajas un poco ese impacto a las personas que andan buscando trabajo a los 50 años, es con esta iniciativa de ley, donde digo, mire, si usted se queda contratando personas de 50 años en adelante, y tiene un porcentaje, un 20-25% de su planilla con personas de este rango de edad, yo le voy a disminuir el impuesto sobre la renta. A mí esa ley me gusta, responde a lo que pienso, a mi forma de ver el mundo económico, que hay que bajar los impuestos, no lo veo malo, disminuir el impuesto sobre la renta. Creo que culturalmente hay que apoyar a las personas de 50 años sin obligar a nadie. Por eso es que si usted quiere tener una reducción en la tasa de impuesto sobre la renta, de bajar de valor de 28 o 25% al 20 o a 15%, pues contrate gente mayor. Entonces las iniciativas de ley responden a la forma de pensar. Responden también a la forma como representas a los vecinos. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién platicas? ¿A quién recibís en tu despacho? Entonces, conforme tú vas representando a los vecinos, vas entendiendo sus penas, sus preocupaciones, sus ambiciones, sus expectativas, y las tratas de transformar en una iniciativa de ley. Aquí te puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, durante la pandemia, pues tocaba pagar el impuesto de circulación de vehículos y se acercan los vecinos, mire, no puedo, A, B, C. Bueno, se posterga 3 meses, en lugar de que sea en julio, pues termina siendo a finales de septiembre. Otra iniciativa de ley que responde a esos incentivos, te puedo decir que es también la forma como se notifican las multas, tantas quejas de los abusos de Metra de la Municipalidad de Guatemala. Bueno, pues hagamos una ley para cambiar eso. De tu platicar con los vecinos, puedes encontrar inspiración para iniciativas de ley. La otra forma que hay de que te motive crear leyes o sumarte a alguna iniciativa es apoyar a colegas de tu bancada o de otra bancada. Es decir, una iniciativa de ley te parece interesante, te invitan a firmarla y la ves con buenos ojos, no es tu ley, pero no la ves mal y te sumas a la firma de esa iniciativa, te sumas a la firma de tus colegas de bancada. Por ejemplo, ayer, si no estoy mal, un colega de la bancada, el diputado Oscar Chinchilla, que está muy pegado, muy metido en los temas estos de la alimentación escolar, presenta una reforma o agrega unos artículos a la ley de alimentación escolar en la vía de fiscalizar. No la hice yo. Cuando el diputado me la presenta, me parece, me invita a que me sume y firmo. Seré y aparecerá dentro de mis 32 iniciativas esta iniciativa de ley. Y así pues te pueden invitar otros colegas que ven en ti ciertas cualidades y creen que sería bueno que tú firmaras esa iniciativa de ley. Y así vas sumándote a estas. Y la cuarta forma en la que aparecen las iniciativas de ley es en la coyuntura. Es decir, de lo que está pasando en el día a día surgen iniciativas de ley. Pues la que se me viene a mí a la mente es en una oportunidad que el presidente Yamatei y sus aliados querían aprobar un nuevo estado de calamidad
en esa coyuntura ahí en el pleno, platicando, chateando ahí con unos abogados, con otros colegas, se nos ocurre presentar una iniciativa de ley para improbar el estado de calamidad. La primera improbación, o sea, el primer estado de calamidad que no pasó, es por una iniciativa que yo presento con otros 2, 3 colegas. Esa iniciativa la presento yo. ¿De dónde nace? De la coyuntura. En ese momento, ahí en el pleno, armamos esa iniciativa de ley que fue de gran impacto para la sociedad. Se acabó el estado de calamidad, se pudo salir, pues también nos trajo algunos descontentos con la presidencia y sus aliados que querían eso. Esa iniciativa de ley fue poderosa, la celebramos mucho en el Congreso. Había un comentario que quisiera responder antes de platicar un poco de las iniciativas de ley que hemos presentado y a cuál de estos 4 grupos, creo yo, que representa. Yo creo que eso es importante porque te va definiendo más o menos cómo tú eres, tú piensas en el organismo, digamos, en tu forma de actuar en el pleno. Y pues esa forma de pensar y de actuar que sea constante en el tiempo para darle confianza a los votantes que votaron por ti, pues que no se sientan decepcionados y pues que puedan volver a confiar en ti. Y una iniciativa para la ley electoral, eso urge. Exigimos personas que opten a puestos públicos, que sean profesionales, universitarios como mínimo, y que tengan todas las capacidades que se requieran para operar en el Estado. Sí hacen falta cambios a la ley electoral, sí hacen falta mejores personas dentro del Congreso. Este tema de la educación es un poco complicado porque hay gente que no ha estudiado, que controla mucho, en un país donde solo el 5%, si no estoy mal, creo que estoy exagerando, Selene, 5% de la población va a la universidad. Yo fui a la universidad, tuve la bendición de tener un papá que me empujó siempre a ir a la universidad, que me motivó a sacar una maestría. Tal vez si mi papá no hubiera llegado o no me hubiera gustado tanto estudiar. Bueno, mi mamá también, pero pues tuve una familia que me empujó a hacer un grado, pero fíjese que solo 3 o 5% de personas van a la universidad y pues hay personas que no fueron a la universidad y que no se sentirán representados por un universitario. Y el Congreso, los congresos son, eso es el reflejo de nuestra no de nuestra población, pero el que se va a ganar el voto de la gente es porque la gente ve algo en él. Y ahí está eso. Entonces, si nosotros limitamos, no es correcto. Lo que sí es correcto, creo yo, en la reforma electoral, es sacar del anonimato al diputado. Bueno, a todos los políticos, pero hablemos del Congreso. Sacarlo del anonimato. Y eso se logra con distritos más pequeños y con elecciones uninominales, es decir, que usted vaya a votar por mi cara, por la de alguien más, y no por un partido, por una bandera o por un símbolo. Ahí creo yo que está la esencia de esto. Entonces, digamos que en la ciudad de Guatemala tuviéramos diputado de la zona 18, diputado de la zona 6, de la zona 5, tuviéramos 11 diputados. Y si uno se quiere reelegir, tiene que pasársela. Yo quiero ser diputado de las zonas 18. Ahí tengo que estarme todo el día. Dios guarde, me ven comiendo en la zona 1. Dios guarde, me ven ir a misa a la zona 14. Dios guarde, me ven un gimnasio en la zona 15. La gente va a decir, ¿usted qué quiere? ¿Estar con nosotros en la zona 18 en otro lado? Entonces te tenés que volver muy público, muy de la gente y representarlos ahí. Ahí está la diferencia entre las democracias europeas, consolidadas por años, un poco las norteamericanas, y que usted vota por su representante y esa forma de votar saca al representante del anonimato. Esa iniciativa de disminuir el ISR a los mayores de 50 años es muy noble. La iniciativa busca que las empresas que contraten personas de más de 50 años a la empresa le bajen el impuesto de la renta. ¿Para qué?
para que las empresas sean motivadas a contratar más personas de 50 años. Están obligadas, bueno, motivadas a contratar. Y pues sí, se pierden recursos del Estado, pero otra vez, ¿dónde está la esencia de mi pensamiento? Yo prefiero que usted tenga dinero en la bolsa y no el Estado. Así es sencillo. Aparte también da la oportunidad de que usted pueda contribuir más al seguro social y jubilarse. Bueno, Andrés, aquí la edad de 35, a la edad de 35 todavía contratan, pasado esa edad ya no mucho los toman en cuenta. Pues sí, discutimos mucho ese tema, pero realmente en las pláticas, 60 años sí era mucho, ya digamos en la edad de que uno es adulto mayor, ya era mucho. 35 creo que es muy poco, igual que 30 o 40. 50 se nos hizo, pues por ahí un número que responde a las necesidades. El impuesto de solidaridad pienso que no lo quita el gobierno porque es donde el gobierno tendría que quitar todos los programas sociales y eso los gobiernos hacen su propaganda. Pues el impuesto de solidaridad que no es más que un anticipo al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta usted lo paga si gana dinero, si tiene utilidades, si no gana no lo paga. El ISO, el problema del ISO es que usted tiene que pagar el impuesto sobre la renta antes de que genere la ganancia. Es terrible ese impuesto. Pero por supuesto tiene dos motivaciones fuertes. Una, sí ayuda a recaudar más, sobre todo en el corto plazo. En el largo plazo no. Y la segunda, es ideológico ese tema. O sea, hay una fuerte carga ideológica en el ISO y en el impuesto de la renta de pensar que hay que castigar al que tiene éxito, que trabaja, al que logra crear una empresa, que logra comprar, de tener, como mi abuelo, que en paz descanse, tenía unos caballos y bajaba leña y compró un camión, vendió los camiones y terminó con 8 camionetas. Y así han de ver muchos guatemaltecos, y usted tiene muchos ejemplos de estos luchadores, pues que de repente como usted tiene éxito y tiene una casa más grande, quítemosle algo de dinero, pues. Ideológico ese impuesto, unas motivaciones muy fuertes. ¿Podría proponer una iniciativa para castigar a los malos diputados que no asisten al pleno, un detrimento económico? Sí, creo que es una buena idea. Hay varias iniciativas, un diputado de la bancada, creo, nosotros, antes de esta legislatura, la pasada, ya propuso que al que no llegue no se pague. Yo esperaría que ese sea un tema de discusión en algún momento. Yo tengo un video, mi TikTok, que tal vez lo vamos a compartir, me gusta mucho, donde le mando saludos a los diputados ausentes. Me he peleado desde el inicio de esta legislatura, estos 3 años, con los que no llegan. Pero más que una iniciativa de ley y un castigo, el castigo que más nos duele a los congresistas o a los que estamos trabajando en la política, es que usted salga y diga: yo por el que no llegó a trabajar no voto. Déjeme ver, diputado, ¿cuánto es su asistencia? Ay, 60%, ya perdió mi voto. 50%, olvídese. 80%, mire, voy a votar por usted, pero quiero ver el que aumente ese porcentaje. 100%, 90% de asistencia, diputado, usted sigue en el Congreso. Ahí es donde, Roy, hay que presionar mucho. Bueno, les quiero seguir comentando. Perdón, otra pregunta más. Diputado, una ley de aguas que sí se cumple, es necesaria. Guatemala, claro que tiene muchas cuencas, mucho de esto. Sí. El problema con la ley de aguas es que Guatemala en temas de agua es muy diversa. Solo te digo, solo con ese tema, porque
te digo, hay lugares donde sí hace falta agua, mucha agua, Progreso, buenas partes de Zacapa, la parte de Jutiapa. Hay lugares donde el agua abunda y hasta es un problema. Eh, Llueve mucho, tenés una zona de la Boca Costa que te llueve casi 11 meses, el agua haces un pozo y está muy cerca. Bueno, tenés un problema muy grande ahí. Tenés, creo que más de 8 o 10 iniciativas de leyes de agua. Yo estoy trabajando una, y ahí la hemos ido trabajando con un grupo de expertos en el tema, que tiene que ver con una ley, no tanto de, yo no la llamaría de aguas, sino una ley de aguas servidas. Es decir, para mí un problema más urgente es, si usted ensucia, pague lo que ensucia. Usted ensucia el agua, devuélvala limpia. Entonces te tienen que cobrar, te tienen que castigar. Las municipalidades cobran por darte agua limpia, pues sí, si te limpian el agua. No se vale que la municipalidad agarre agua limpia y regrese agua yuca. No se vale que las fincas agarren agua limpia y regresen agua sucia. Ni las personas, ni las empresas. Entonces por ahí va una ley, pero pues sí es importante. Sería bueno que tuviera cooperación internacional, intercambio de ideas con diputados de otros países donde se haya afinidad y poder presentar ideas innovadoras. Brian, estoy totalmente de acuerdo. Es una de las formas de lograr esto, viajar, conocer otros congresos, otras iniciativas de ley. Nosotros nos pasamos un poco al tanto en internet de qué está pasando, pues mi equipo y yo, de qué está pasando en otros países, cuáles son las leyes que consideramos buenas y cuáles no. Pero con tanto desprestigio justificado que ha tenido el Congreso, que la mayoría de viajes son casualidad cuando hay mundial y todos andan por ahí, se ha desprestigiado mucho que los diputados viajemos. Y entonces, pues, no vemos resultados de esos viajes, entonces ya no vale la pena viajar porque no se ha perdido esa dinámica. Revisen ustedes quienes han viajado, dónde han ido y qué resultados le ha traído al país esos viajes. Bueno, sigamos un poco a una sola pregunta. Ustedes no pueden presentar una iniciativa de ley contra las pantallas, me imagino que va a ser pandillas, como la de Bukele. Bueno, si puede, te digo, el presidente Yamatei ofreció que iba a declarar terroristas a las pandillas. Sí hay que hacer algo contra la delincuencia en general, contra los que te quitan tu dinero en general. Todo aquel que ande robando y haciéndole el mal a otros debe ser castigado. Por ahí debe ir el tema. Ya que anda por aquí, hoy anduvo en zona 8. Debió aprovechar para preguntar qué tienen haciendo a la gente que con su experiencia revisa los medidores de agua, que es el caso que también para esto contratamos una empresa privada. Me estás hablando de Pagua, que todo lo contratan privado para poder sacar sus centavos, y llevaron a gente sin experiencia, dejando en el banco, en el abandono, los bancos de prueba que se utilizaban. Una persona, sí, ya me dijeron de una persona que no iba a trabajar, no iba para eso, iba por un tema de que no le pagan a unos muchachos que están trabajando en pozos, 45, 50 personas, que las tienen ahí en unas condiciones terribles, trabajando 25 días de corrido, todo, o sea, no, o sea, se supone que quieren trabajar 24 horas, es inhumano lo que están haciendo ahí y no les pagan. Hoy fui a demostrar que no les pagan porque ahí en la zona 8 recolectan las llamadas y entonces están muy molestos todos diciendo que no les pagaban. Entonces fui a demostrar eso, porque justamente ayer en una citación con la gerente en Pagua llegó a decir que todo estaba bien y que sí les pagaban. Y hoy fui a demostrar que una vez más esta gente de la municipalidad miente, son unos mentirosos. Carlos, gracias. Sí, creo yo que
Por ahí va la iniciativa, pronto la presentaremos. Bueno, el tiempo va avanzando, déjenme que les cuente de algunas iniciativas que hemos presentado durante estos 3 años, y más o menos, en el 2020 presentamos eliminar la ley del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres y marítimos, es decir, que le quitáramos a la gasolina super diésel regular el impuesto que tienen de super de 4.20 quetzales por galón para disminuir, vean, esa ley también responde mucho a la forma como yo pienso. Si nosotros queremos apoyar a algún sector, como en este caso, esta iniciativa, pues están subiendo mucho los precios de la gasolina, quitémosles el impuesto. Ah, bueno, pero una reducción de impuestos debe venir acompañada con una reducción de gastos. Y aquí era lo que nosotros proponíamos. Bueno, pues sí, quitemos el impuesto esta creo que no era esa, pero por ahí es, quitemos el impuesto, esta imposición de circulación, no es otra, pero de lo que venía hablando, quitémosle, ya va a aparecer más adelante esa iniciativa de ley, quitémosle el impuesto a esto de las gasolinas, bueno, hay menos dinero, se ajusta el presupuesto, menos ingresos, menos gasto. No como ahora, que quieren subsidiar. Subsidiar es gastar más y seguir ingresando a lo mismo. Presentamos la disolución o la eliminación del impuesto de solidaridad y la ley esta que yo les contaba que tiene que ver con las personas mayores de 50 años. Otras iniciativas que propusimos en el 2021, ley contratos de factoraje y descuentos, una iniciativa económica puramente dicha que ayuda a los sistemas financieros, una herramienta que no es la solución ni es de gran impacto, pero son pequeñas herramientas que van ayudando. La iniciativa de ley que dispone improbar el decreto del estado de calamidad es la que les digo coyuntural, de mucho impacto, la logramos pasar y en ese entonces derrotar a esa máquina del Ejecutivo que nos quería tener encerrados con un estado de calamidad más. También propusimos que se eliminara Fondetel, el Fondo de Telefonía Rural, una institución que creo que se gasta 12 o 15 millones, 12, al año, no sirve para nada. Llegué y un día ahí nadie estaba haciendo nada, bueno, solo faltó que los encontráramos jugando damas chinas o ajedrez. El Estado, a mi juicio, tiene que utilizar los recursos, pues nunca va a ser eficiente como la empresa privada, pero hombre, hay que ir haciendo las luchas. No puede tener uno una entidad como Fondetel, no sirve para nada. Propusimos eliminarla. También nos juntamos con un grupo de ingenieros químicos industriales, agroindustriales y ambientales, que pues aquí en Guatemala se acostumbra que los profesionales tengan su día. Y los ingenieros químicos no tenían un día específico, se acercan a platicar conmigo a un grupo de profesionales que me cayeron muy bien, tuvimos muy buenas pláticas y pues como representante de ellos es que decido dar esta iniciativa de ley, una iniciativa de ley que le conviene a un grupo como son los ingenieros químicos. Muchas de las leyes van en ese sentido. Una vez más, en el 2022, unas iniciativas de ley que tiene que ver con vehículos terrestres marítimos es de atrasar el pago 3 meses, ley temporal de condenación y exoneración de recargos de gastos e intereses por moras. Ustedes se dieron cuenta que a partir de este año y el año pasado les empezaron a aparecer una cantidad de multas fantasmas. Multas fantasmas. Se puso de moda que la SAT firmara convenios con la Antigua, con Misco, y estos cuates de la Antigua y de Misco empezaron a meter multas por todos lados. Propusimos que esos recargos no tenían por qué existir. En Empagua, ¿qué cantidad de multas no ponen injustificadas?
Reforma la ley de tránsito, identificación de vehículos del sector público. Hemos fiscalizado que muchos funcionarios públicos usan los carros como si fueran de ellos para ir y venir, a cortarse el pelo, a llevar a hacer mandados personales. Pues tal vez si vas al trabajo y te levantas temprano y pues en tus funciones estás teniendo un carro, pasaste a cortar el pelo media hora antes de ir a trabajar y vas a trabajar, pero a las 11 de la mañana. Nosotros teníamos fotos de esos abusos. Teníamos fotos en Semana Santa llevando casi que bicicletas atrás, el carro que te da para trabajar no es para que te lo lleves al puerto. Y no les gusta roturar los vehículos. Llegamos al Ministerio de Economía, encontrar unos carros nuevos, coquetos, con roll bars, aros de lujo, ya saben, todos chileros los carros que los compran con su dinero, y no tenían, pero ni una pizca de señal que dijera el Ministerio de Economía. Entonces propusimos esa ley, me parece que es una ley en pro de la transparencia. Y esa sí, la iniciativa que expone exonerar temporalmente el impuesto a distribución, esa sí era quitarle los 4 quetzales a la gasolina. Otras iniciativas que propusimos, y vean que la siguiente, otra iniciativa que propusimos, vean esta, que es, como les digo, del trabajo que se hace en el legislativo, se acercan grupos de personas, y conocimos a un grupo de guatemaltecos, hombres, mujeres, dedicados a la protección animal. Tuvimos pláticas con ellos, los empezamos a ayudar primero a fiscalizar un poco unas entidades dedicadas a esto, que con pocos recursos los mal utilizaban, y a partir de ahí pusimos una reforma a la ley de protección animal. Vean, cuando digamos, pues yo hablo con ellos y me explican que lo importante de la unidad de bienestar animal es una entidad del Estado que se dedica a apoyar estos temas. Me dicen, miren, Cristian, diputado, lo más importante con pocos de recursos es fomentar las esterilizaciones, las castraciones. Y la unidad que tiene dinero para defender a los perritos, a los gatos, ahora resulta que no hacían castraciones. Bueno, entonces digo, bueno, buena idea, pero también cuando usted camina en algunas colonias, en algunos barrios, asentamientos, hay muchos perritos, mucha gente que tiene perritos. Y ya se imaginan ustedes todos los caminos minados, pues con heces, con excremento de los animales. Entonces eso también molesta a los vecinos. Entonces el programa de castración ayuda a la higiene de los barrios, pues disminuye la cantidad de perritos, hace que los que tengan los tengan que cuidar más porque ya no sea tan fácil conseguir uno. Bueno, me pareció genial, lo propusimos, ahí está. Esperemos que se sumen más a esta. También pusimos una vez más anular infracciones de tránsito que no están debidamente notificadas. Vean qué importante, otra vez una ley de platicar con vecinos, un poco de coyuntura, los abusos de la municipalidad, sobre todo la de Guatemala, de querer sacarle a usted el dinero como sea, le andan poniendo multas y multas y multas, sin notificárselas, y de repente lo agarran a usted en esos puestos de control y casi que le dicen la multa o me da el carro, sin que esté notificado. Entonces propusimos que una multa que no haya sido notificada debidamente en 6 meses, se cancela. Porque no se vale usted compró un carro y lo compró en el 2021 y ahorita le aparece una multa del 2020. ¿Cómo así si en el 2021 revisé que no tenía multas? Esta multa no la notificaron en 6 meses, se acabó. Sí, que no vengan estos aprovechados alcaldes, como el que tenemos aquí en la ciudad de Guatemala, como este señor del Lemetra, eso lo anda viendo, cómo le sacan. Propusimos ponerle freno a esos abusos. Ley de licencia combinada, me parece también una iniciativa que nace de platicar con muchos vecinos en las calles, que trabajan de chofer, ya sea de moto o de carro.
pero para salir a buscar ese trabajo muchas veces necesitan, pues están viviendo muy al día y las licencias pues valen 500, 400, la de moto y otros 500 la de carro, entonces no pueden tener las dos y si solo tienen una, digamos que ellos tienen las dos, o sea, ya pasaron su primer licencia, saben, tienen licencia de carro y tienen licencia de moto, tienen las dos, pero salen a buscar trabajo. Y si solo tienen una licencia y les aparece un trabajo de moto, pues la pierden, o viceversa. Entonces, esta era una iniciativa que le iba a bajar los costos a los vecinos para salir a buscar su trabajo. Me encanta esa iniciativa de la licencia combinada. Responde, creo yo, mucho a las pláticas que he tenido con cientos de personas en la ciudad. Pues, ley de buró de crédito, un tema más que ayuda al sistema financiero. Esto viene de cuando estuvimos en la Comisión de Economía. Pequeñas herramientas que nos van poniendo en el mapa internacional. Otras iniciativas que propusimos en el 2023, en este año, las más recientes, ya les hablé de la iniciativa de ley de la alimentación escolar que tiene que ver con fiscalizar. Y quiero terminar contándole un poco de esta iniciativa. No la tenía yo en mente cuando entré al Congreso, la del ISO, por ejemplo, sí. Y esta nace de una pregunta que recurrentemente me aparece en las redes sociales. Como este año me dediqué yo, no me dediqué, pero creo que fui pionero, fui de los primeros diputados, tal vez de los diputados más visibles de lo que yo le he seguido la pista al Congreso, que fiscalicé a la Municipalidad de Guatemala. Casi ningún diputado fiscaliza las municipalidades de su distrito. Y vaya que si no hay abusos, corrupción, ineficiencia en las municipalidades. Entonces vengo yo y me dedico, o le dedico buena parte de mi tiempo a estar con los vecinos y los vecinos me decían, mire, es que diputado del agua, es que mire la basura, es que mire Metra. Y cuando vamos a preguntar y a fiscalizar, encontramos una de muertos en el closet, encontramos una cantidad de basura debajo de la alfombra, corrupción, favores, bueno, lo que le he demostrado con hechos a lo largo del camino. Entonces, bueno, me dedico yo a esto y con el camino, con el pasar de los años, de los meses, ¿verdad? Empiezan a aparecer algunas personas, unas con buenas intenciones, que me preguntaban legítimamente, mire, Cristian, diputado, usted está en un partido, usted está en un proyecto político, su proyecto político tiene concejales. ¿Qué pasa con esos concejales? Me hacían una pregunta, digamos, legítima. Otros, pues, politiqueando, queriendo demeritar mi trabajo como diputado y diciendo, mire, ¿y qué hacen sus concejales? En lugar de usted fiscalizar, pareciera que no les gusta a estas gentes que yo fiscalice la municipalidad. Entonces, mire, usted en lugar de fiscalizar, va a hablar con sus concejales. Iba en mi cabeza el tema de los concejales. Por supuesto que platico con los concejales de Creo. 2 o 3 que son bastante activos en los temas de fiscalización y en los temas de intermediación con los vecinos. Uno de los 4 concejales que entraron con la planilla de Creo, con el voto del partido, uno pues se fue con la municipalidad y nos quedaron 3. Por cierto, a los que se quejan y eso, revisen un poco la votación y verán que muchos proyectos han votado en contra de los concejales de Creo. Pero me empiezan a decir, mire, ¿y sus concejales qué hacen? ¿Y sus concejales qué hacen? Pero yo en lugar de tomar esto como la mayoría lo agarra, así como un ataque y mala onda de estas gentes, pues uno entiende que hay algunos que sí vienen con mala intención, pero lo primero que hay que hacer es siempre asumir que algo bueno hay detrás de todo esto. Entonces empezamos a pensar y platicando con los concejales, les decía yo, ¿y vos por qué
no citas tú, concejal, y le pedís cuentas a la gerente de Pagua, o le pedís tú cuentas al señor gerente de Metra? ¿Por qué no citas tú a los de los buses? ¡Oh, sorpresa! No pueden. ¿Por qué no vas tú y vas a fiscalizar el consumo de combustible a las entidades de la municipalidad y entras? ¡Oh, sorpresa! No pueden. Y bueno, ¿por qué no pones a alguien ahí en la municipalidad? ¿O por qué no atendés vecinos en la municipalidad y en una oficina? ¡Oh, sorpresa! No tienen asignada oficina. Bueno, ¿y por qué no te ayuda alguien a investigar? ¡Oh, sorpresa! No tienen a nadie contratado. Entonces, cuando uno compara las atribuciones, digamos, la sombrilla que protege a un diputado, que ampara el trabajo de un diputado, la cobertura, la sombrilla legal que tenemos nosotros como diputados es mucho más poderosa, muchísimo más poderosa que la de un concejal. Los concejales lo que hacen o donde tienen algún poder es en la deliberación del consejo. Los concejales pueden levantar la mano, pedir más información, pero todo se aprueba dentro del consejo. No es como uno como diputado, uno solo como diputado puede mandar, bueno, con la bancada puede mandar a citar ahí en el consejo, ¿no? Entonces tu rango de acción es el consejo municipal. Y casi sin temor a equivocarme, puede ser que haya una mate muy extraña. El sistema del consejo municipal está diseñado para que los alcaldes siempre tengan mayoría. Les pongo rápidamente el ejemplo de la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala escoge 10 concejales. 10. 10 concejales, 3 síndicos. Tiene 13 votos. Y el alcalde vota solo en caso de empate. Es decir, el alcalde, digamos, el partido que hoy nos tiene de rodillas en la municipalidad, el partido que hoy nos tiene sin agua, sin transporte en este tráfico, metió 5 concejales y 3 síndicos. Tiene 8 miembros en el consejo. La mayoría, digamos, como tienen 13, es el consejo, más el alcalde, pero son 13, más el alcalde necesita 7. Y la municipalidad actual tiene 5 concejales, más 3 tiene 8, más el alcalde tiene 9, es decir, tiene mayoría, siempre ha tenido. Entonces los concejales no pueden. Cuando veo yo esto, y veo yo que si hay una demanda seria de la población de ver a los concejales actuar, fiscalizar, exigir, digo yo, bueno, aquí podemos sumar guerreros contra la corrupción, pero los tenemos que dotar de alguna armadura, de algún casquito, para que no les ventan más en la cabeza, de alguna su espada por lo menos, para que salga en defensa. Y entonces proponemos una ley que busca reformar el Código Municipal referente a las atribuciones y deberes de los concejales, para subirle un poco las atribuciones a los concejales, que puedan citar funcionarios y que los funcionarios municipales se van de presentar a rendirle cuenta a los concejales, que puedan ingresar a los lugares de la municipalidad, de ellos, por supuesto, de la municipalidad de Guatemala no tienen nada que ir a hacer a Misco, ni uno de Misco a Chuarrancho. Que puedan ingresar, así como los diputados, que puedan ingresar a las dependencias municipales para fiscalizar. Esa es de la última iniciativa que va de la mano mucho con mi experiencia de fiscalizar en el Congreso y de escucharlos a ustedes, incluso algunos que pues tiran comentarios malintencionados, pero siempre se saca algo bueno. Ojalá que esta ley algún día se apruebe.
Vamos a terminar de contestar algunos comentarios, solo déjenme, ahorita regreso y contesto los últimos comentarios y terminamos. Bueno, vamos a ver si hay algunos comentarios para terminar. Les agradezco. Ya llevamos 1 hora, 5 minutos. El tiempo que han estado aquí conectados. Y vamos a cerrar tal vez con los últimos comentarios, si tengo algunos pendientes de contestar. Ojalá lleguen a ser aprobadas. Gracias, Brian. Yo también espero. Esta de los concejales me parece genial. Sumaríamos más guerreros. A mí me hicieron pagar una multa que estaba impugnada. El camión tenía producto perecedero y me extorsionaron. Terrible. Terrible. Buenas noches, diputado. ¿Qué opina con lo que quiere fiscalizar la SAT a toda la población? Me parece terrible irte para atrás. Tenés un carro, compraste un carro hace 2 años y que te lo quieran venir a investigar hoy. No, me parece una vez más una desfachatez. Recuérdense que este señor que está en la SAT se le ocurrió una idea una vez de querer no venderle gasolina, creo yo, al que no haya pagado el impuesto de circulación. Se le ocurren unas cosas, se emborrachan de poder y, y se les ocurre cada cosa. Se emborrachan de poder y de corto plazo. La SAT, eso está estudiado, la SAT en todos los países tienen miopía, solo ven el corto plazo, no les interesa el largo plazo. La SAT, hombre, no, la SAT termina siendo, sí, muchas veces con estas ideas un freno al desarrollo tremendo. Y todo por alcanzar una meta de corto plazo de impuestos. Bueno, hay que frenarlos, sin lugar a dudas. La PNC también pone muchos fantasmas, claro. Miren, mis estimados guatemaltecos, guatemaltecas, un gusto compartir con ustedes un día más. Que tengan una linda noche. Dios me los bendiga, que descansen bien, que su sueño sea muy profundo y que mañana estén de pie para entrarle a un nuevo día. Bueno, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias por acompañarme.